Buenas noches, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a tomar hoy la última clase de libros históricos con el pastor Arturo Andrade. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu corazón para nosotros como tus ovejas y también para la iglesia, Señor. Pedimos que tu palabra sea estableciendo hoy verdad, sea trayendo visión y perspectiva, Señor, para el futuro. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que les dejo en esta noche con el pastor Arturo Andrade, la última clase. Aquí en este tiempo en comprensión de los tiempos, vamos a tener la tercera sesión en los libros históricos. Es la segunda parte de históricos, porque ya tuvimos una primera vez con los libros históricos donde hablamos acerca de Josué entrando en la tierra prometida, esa transición de los jueces, donde aunque era una teocracia, el gobierno un poco difícil y se apartaban de Dios, se alejaban, hacía cada uno lo que quería, mucha oscuridad, pero aún así la promesa de Dios a Abraham y a los padres se mantenía. Luego, entonces, último de los profetas, último de los jueces, Samuel, y vimos su comienzo y ahí terminamos esa primera parte con los libros históricos. En esta segunda parte con los libros históricos, pues vimos a Samuel haciendo la transición del último profeta juez a la monarquía. Y entonces en la primera de estas sesiones abarcamos 120 años de historia, tres reyes, el reino en unidad monárquica y bueno, muy interesante época, muchas cosas para resaltar. Muchos de los libros que conocemos en la escritura se escribieron durante esa época, los Salmos, el Eclesiastés, los Proverbios, y bueno, libros muy interesantes, algunos de los profetas ahí estaban. Luego, entonces llegamos a la etapa del reino dividido. Entonces, eso lo vimos en la pasada sesión, cuando el hijo de Salomón no escucha el consejo y otro ahí arma una guerra civil y entonces tenemos una división del reino, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, Israel, capital Samaria, el reino del sur, Judá, capital Jerusalén. Y bueno, tristeza por muchos lados. 20 reyes en el norte, todos hicieron lo malo a los ojos del Señor. 19 reyes en el sur, 8 hicieron lo bueno delante del Señor. Destacamos algunos de estos que hicieron lo bueno y también algunos de los libros que se escribieron ahí. Profetas en esta época, pues profeta Eliseo, profeta Elías, profeta Eliseo, que estuvieron en el reino del norte. Profeta Isaías en el reino del sur, uno de sus libros que se escribió, su libro que se escribió ahí fuertemente. Y ahora llegamos a la etapa del retorno, la etapa del retorno. Terminamos la historia de los reyes viendo cómo estos reyes al final sufrieron cautividad, esclavitud, invasión. Los asirios acabaron con el reino del norte, 10 tribus perdidas, Samaria invadida, y hasta el tiempo de Jesús los samaritanos por eso no eran muy queridos. Y el reino del sur, pues un poco más a tarde, Babilonia le hace 3 invasiones y en la última de ellas destroza el templo, acaba con todo, y termina la época de los reyes de Israel de esta forma. Todo por la dureza del corazón, el alejarse del Señor. Ahora entonces empezamos a ver cómo retornan, pero en esta etapa del retorno, pues esta etapa, la etapa del reino dividido son como unos 325 años, la etapa del retorno son aproximadamente 140 años. Ahí vamos a mirar estos libros. Los libros que tienen que ver con esta etapa del retorno son Esdras, Nehemías y Esther. Los últimos 3 libros que nos faltan para culminar
los 12 libros históricos que tenemos en nuestra Biblia. Esdras, Nehemías y Esther. Libros bíblicos de esa época, por supuesto el libro del profeta Ageo, profeta Zacarías, profeta Malaquías. Aquí se escribieron estos libros en esta época. Esta etapa comienza con el ministerio histórico de Esdras, un escriba, y termina con referencias allá en Malaquías al profeta Elías. Leemos acerca de, por ejemplo, una misión a la medianoche con Nehemías, impulsado por el Espíritu Santo, y también vemos otra misión nocturna de Amán, inducida por Satanás. Contrastes muy fuertes en esta época del retorno, porque pues ahorita vamos a mirar en qué momento del retorno es que ocurre la historia de la reina Esther. Bueno, entonces también podríamos decir en cuanto al retorno del exilio que es un proceso de restauración. El contexto histórico de este retorno pues tiene que ver con el exilio en Babilonia. Eh, Jeremías 29, 10, 14 habló de esto y Daniel 9 habla de esto. Esas historias de Jeremías y Daniel son emocionantes. Jeremías profetizando que Babilonia vendría y que haría una invasión muy difícil para Israel y para Judá. Y Daniel, exiliado en Babilonia, ya muy adulto, muy mayor, haciendo cuentas de lo que escuchó de Jeremías, mirando los rollos y empieza a preguntarle a Dios, Señor, yo creo que ya pasó el tiempo del exilio, yo creo que ya llegó la hora del retorno. Y él oraba y clamaba a Dios por tener revelación de la palabra del Señor. Y ese detalle tiene que hacerte a ti relacionarte con la Biblia de otra forma. Tienes que empezar a relacionarte con la Biblia de una manera en la que puedas encontrar pues revelación de Dios. Eso fue lo que pasó aquí interesantemente con las profecías de Jeremías y el regreso de ellos y Daniel orando. Y no volvió Daniel, claro que no, pero él supo que ya llegó la hora. Luego entonces cae Babilonia y empieza el ascenso de Ciro el Grande, el persa. Ahí es donde se ubica la historia del retorno. Hay un otro imperio que está por encima de Babilonia. Y bueno, hasta el día de hoy las crónicas de esta época, los babilonios, que serían lo que hoy es como Irak, creen que los judíos conspiraron con los persas, que es lo que sería hoy Irán, para poder lograr esta invasión. Pero bueno, la verdad es que es sorprendente que alguien como Daniel estuviera con Nabucodonosor y luego con Ciro y luego con Darío. La verdad es que realmente Daniel es un caso muy excepcional de gracia y de favor de Dios. Y bueno, se ubica esta época histórica cuando Ciro el Grande empieza su ascenso. Ciro decreta, ¿no? Hace un decreto en el que permite el regreso de los judíos a Jerusalén y el propósito, reconstruir el templo. Entonces ahí es donde se ubica esta historia del retorno. El primer retorno, entonces, ¿cuántos retornos hay? Vamos a contabilizarlos acá. El primer retorno es la restauración del templo. Esto se puede ver en Esdras, capítulo 1 al 6. Aquí entonces, en estos capítulos, pues la salida liderada por Zorobabel y Jesúa en Esdras 2, un grupo de aproximadamente 50.000 judíos regresan. La reconstrucción del altar y la restauración del culto da lugar. Hay oposición y retraso en la reconstrucción. Enemigos locales interfieren en la obra. El proyecto se detiene por órdenes persas, porque hay murmuraciones, porque hay complots. Mire, eso no es solamente por estas épocas, eso en todas las épocas ha habido estos temas.
Y bueno, aunque ellos tenían un buen proyecto, una buena idea y quieren reconocer, reconstruir, hay oposición. Y es que no importa si el proyecto que estás adelantando es un proyecto que viene de Dios, pues tienes que hacerle frente a la oposición y ponerte sobre ella. Hay una intervención profética, aquí es donde salen los profetas Ageo y Zacarías. Cuando usted lee estos profetas, están hablando de esta época. Ageo exhorta al pueblo a priorizar la casa de Dios. Esas son las famosas citas donde el profeta le dice al pueblo, ustedes trabajan muy duro, ustedes hacen muchas buenas cosas, pero es como si todo fuera en un saco roto, es como si tanto esfuerzo no alcanzara el fruto deseado. Pero eso es porque no hay una prioridad por la casa del Señor, porque ustedes están procurando atender sus propias casas y la casa del Señor, o sea, hablando del templo, está abandonada. Y bueno, esa exhortación los vuelve a enfocar y como que ven nuevamente otra vez su vida tomar sentido. Es un libro emocionante, el libro de Ageo. Pero eso lo ven en los profetas, aquí estamos viendo los históricos. Luego ya finaliza el templo bajo Darío. Se reanuda y concluye la obra en el año 515 a.C. Se celebra pues la Pascua y se dedica el templo. Esto ocurre en Esdras capítulo 6. Así que en estos primeros 6 capítulos de Esdras es el primer retorno, la primera vez que llegan y su enfoque es totalmente el templo. Y bueno, eso tiene que ver algunos comentaristas y estudiosos, entonces empiezan a decir que obviamente la restauración de una nación, la restauración de una familia, de una vida, la restauración de una ciudad, debería comenzar por restaurar el altar de Dios, por restaurar lo espiritual, por restaurar esa relación con el Dios vivo. Porque desde este altar, desde esta obra espiritual, pues se ponen en orden los temas de la vida. Pero si nosotros comenzamos al contrario, o sea, a restaurar otras cosas y dejamos de último lo espiritual, entonces los valores eternos, los valores trascendentes, pues no van a establecerse ni en la vida familiar, ni en la vida personal, ni en una nación, ni nada de esto. Son ejemplos. Primera, retorno, restauración del templo, restauración del altar, que los valores para toda la nación vinieran de Dios. Buen comienzo. Lo tenían claro. Segundo retorno, entonces ya viene el segundo retorno, que es lo que tiene que ver con Esdras, y ya es la reforma espiritual. Entonces no solamente construyen el altar, no solamente ahora hay templo, sino que ahora pues hay una reforma espiritual. Entonces Esdras, que es un sacerdote, un escriba, lidera esta reforma. El rey Artajerjes da la autorización para regresar a Jerusalén. Y bueno, aquí ya empezamos a ver Artajerjes, Jerjes, que son los que ocurren en la historia de Esther. Su misión es enseñar la ley y reformar a la nación. Tienen el templo, tienen el altar, tienen que volver a restaurar todo el sacerdocio. Empiezan a leer las escrituras en hebreo y resulta que la gente no, no entiende el idioma porque después de la cautividad babilónica, el idioma de los babilonios se quedó en ellos. Y entonces fue, personalmente, creo, el primer y más deliberado ataque a la Biblia, porque era hacer que el idioma de la Biblia se perdiera, se volviera una lengua muerta. Y entonces ahora para comprender la Biblia, traducirla y todo esto sería muy complicado. En realidad Esdras y algunos ahí como Zorobabel y otros, pues se mantuvieron fieles al idioma de la Biblia, al idioma de la ley, y esto les permitió rescatar la identidad como nación. Pero la verdad es que el arameo, que es el idioma de Babilonia, se mantuvo presente
en el corazón de estos israelitas judíos y hasta en el tiempo de Jesús, cuando Jesús camina las calles de Jerusalén, de Nazaret, cuando va de Galilea por todo lado, pues Jesús hablaba arameo y hay algunas expresiones arameas que se quedaron en el Nuevo Testamento. Usted ha oído la expresión Abba, esa es una expresión aramea. Así que el arameo, la influencia babilónica realmente permeó, se quedó como parte de la identidad de este pueblo judío, de este pueblo que regresa. Así que ellos tenían que leer las escrituras en hebreo y de repente alguien traducía al arameo para que pudieran escuchar. Y al escuchar las historias, pues podían también tomar obediencia. Entonces, por ejemplo, en Esdras 9:10 hay un problema que hay matrimonio mixto con paganos. Esdras ora, llora por los pecados del pueblo, viene una asamblea y se dice lo que Dios espera y deciden poner fin a las uniones mixtas con paganos. Una decisión muy compleja, toca las emociones, toca la cotidianidad, toca las relaciones humanas, pero la verdad es que era como la decisión que los podía ayudar a volver a recuperar una identidad como hijos como hijos del pacto que Dios había hecho con Abraham. Así que, pues no solamente vemos el ejemplo de un esfuerzo por traer una reforma espiritual y que la ley se escuchara, sino que también es muy interesante que esta reforma espiritual involucró al pueblo y llevó a todos a la obediencia. La obediencia finalmente es uno de los asuntos que Dios espera de todos nosotros. Así que si algo aprendemos de los libros históricos de la Biblia, que te animo a leerlos con profundidad, es que Dios es fiel a su palabra y su palabra debería llevarnos a la obediencia. Entonces, la palabra de Dios que es respaldada por el Dios del universo, la palabra de Dios que promete a los seres humanos y a los hijos de Dios cosas buenas, pero llevada a la obediencia, entonces o produce una transformación real. Y esta es la transformación que Dios espera que nosotros tengamos. Bueno, ya luego viene un tercer retorno, el tercer retorno que es la reconstrucción de las murallas. Pero antecitos de irnos a la reconstrucción con Nehemías, pues hay que hablar un poquito de Esdras, hay que hablar un poquito de Esdras. Él promulga el decreto, pues se promulga el decreto y todo esto, y Esdras es uno de los que llega ahí. A veces uno pasa por alto algunas cosas, pero este hombre Esdras pues reunió a 1.500 familias, a 300 sacerdotes, levitas, recogió una ofrenda equivalente a $5 millones, eh, observa un periodo de ayuno y oración, o sea, era un líder comprometido con la causa. Y cuando hace su oración, Esdras pues derrama su alma en oración delante de Dios por sus pecados y los del pueblo y pide misericordia al Señor. Cuando el pueblo empieza a tener convicción de pecado y hay arrepentimiento, pues entonces él hace todo este ritual de la purificación para que nunca más volvieran atrás con esto. Así que aquí es donde pues tenemos esta etapa de Esdras. Y un personaje muy, muy importante de la historia del pueblo de Dios, de la historia del pueblo del pacto, de la historia de Israel. En ese momento ya es el reino del sur, Judá, el que regresa. Bueno, llega el tercer retorno, la reconstrucción de la muralla. Ya tienen el templo, ya se ha instalado nuevamente el sacerdocio levítico, ya han conseguido los recursos para ser viables como nación.
y comienzan a tener todo su desarrollo natural. Y ahora entonces aparece en escena Nehemías, el copero, para reconstruir la muralla. Nehemías recibe las noticias de la desolación de Jerusalén. Entonces ora y ayuna antes de actuar. Luego entonces él le pide a su rey pues que le dé un apoyo para regresar a su, allá a su, digamos, tierra y pues conseguir los recursos para reconstruir la muralla. Eso es más o menos en el año 445 a.C. Y bueno, Nehemías estaba siendo parte de Persia, el rey Artajerjes, él era el copero de este rey y el copero del rey, y entonces al final pues termina recibiendo este apoyo. Reconstruye en medio de oposición, él organiza el trabajo por familias, tiene enemigos como Tobías y Zambalat que intentan detener la obra. Nehemías responde con oración y hace una estrategia de vigilancia. Y pues en el libro de Nehemías lo que se ve es los principios de la organización, de la administración, de la estrategia, de llevar adelante un proyecto. Mejor dicho, él era el gerente de proyecto más exitoso que podía verse en el Antiguo Testamento y que hoy debería ser estudiado en las universidades porque de verdad lo hizo muy bien. Finaliza la muralla en 52 días. ¿Qué proyecto tan grande se termina tan pronto? Con oposición y todo, porque él estaba muy, no solo enfocado, sino que aplicaba los principios de organización, de administración, de vigilancia, uso excelente de los recursos. O sea, mejor dicho, lo que tenemos es aquí a un líder que de verdad está haciendo las cosas muy bien. Ahora, usted puede leer este libro de Nehemías y puede encontrar allá todas las principios de organización y de administración en acción y pues ahí está. Entonces, hasta aquí Esdras y Nehemías, dos libros muy, muy buenos y pues para como mirar esta etapa, digamos, de Esdras y Nehemías, pues podemos decir que Esdras, en Nehemías 8, Esdras y la lectura pública de la ley, el pueblo escucha, llora, se arrepiente, se renueva la celebración de la fiesta de los tabernáculos. En Nehemías 9 y 10 hay una renovación del pacto con Dios. El pueblo confiesa sus pecados y firma un pacto. Se reorganiza Jerusalén, se dedica a la muralla. Nehemías 11 y 12. Se asignan líderes, familias para repoblar la ciudad. Y bueno, aquí ya, imagínense, después de esto, hay celebración, hay alegría, cánticos. Es muy importante celebrar. O sea, a veces nos falta celebrar un poco más. Nehemías tenía todo eso, tenían trabajo muy duro, tenían vigilancia extrema, aplicaban la mayordomía para sus recursos, pero cuando obtenían victorias, cuando levantaban el muro, cuando podían ver lo que habían logrado, pues también celebraban con alegría y con cánticos. Muy importante esto, o sea, no solamente tener un liderazgo enfocado en las cosas, en la misión, en las obras, en las acciones, en los resultados, que es como a veces nos manejamos, pero también hay que tener un liderazgo que se enfoque en las personas, que no solo se enfoque en los resultados. Entonces hay que celebrar y hay que hacer alegría. También pues hay que pues a veces escuchar, otras veces pues hay que confesar los pecados y arrepentirse. Bueno, todos estos eventos y momentos pues son parte de la historia de un pueblo que empieza a reconstruirse, a restaurarse, a caminar de nuevo los pasos de su historia y de su identidad.
Y también en las iglesias hoy es así. Las iglesias son comunidades de personas cristianas que pues pasan mucho tiempo juntos y tienen grandes batallas, luchas, victorias, pero también hay etapas de duelo, de pérdida, de llorar, de escuchar. Y bueno, también debería haber etapas de celebrar, momentos de hacer fiesta, de cantar con alegría. Todos esos momentos hacen parte de la historia de la comunidad y construyen las memorias colectivas y les vinculan en una unidad con Dios y con los demás a prueba de todo. Ninguna circunstancia va a afectar eso. Entonces, para que lo sepamos. Eh, Luego entonces tenemos ya las reformas finales de Nehemías, en Nehemías capítulo 13. Corrige problemas de liderazgo y comercio. En el día de reposo, hacían como trampa en el día de reposo, eran terribles. Pues el ser humano es así de terrible, pero estamos aterrados de que haya cosas, guerras comerciales y cosas del comercio. Toda la vida los seres humanos han estado comerciando. Pero había una ley que Dios había dado para que el pueblo reposara de sus obras, descansara, un momento de recogimiento de familia y de Dios. Ese día de reposo pues lo empezaron a estudiar, lo empezaron a promover, lo comenzaron a establecer, pero se dieron cuenta algunos que, digamos, llegaban algunos comerciantes extranjeros, se hacían como en las puertas y así clandestinamente algunos de los judíos se iban allá a comerciar en los días de reposo para obtener mejores precios, para, bueno, lea la historia en Nehemías 3. Entonces Nehemías tiene que corregir estos problemas y claro, él era como un gobernante, un gobernador, ¿no? No era un rey, era como un gobernador y obviamente pues tenía un ala militar ahí a su servicio y entonces también le dijo a estos comerciantes, bueno, si van a hacer eso, entonces también nosotros vamos a empezar a poner unos límites serios, legales, penales y entonces así corregía Nehemías estas prácticas que no eran buenas para cumplir con algunos de los mandamientos de Dios que eran de verdad algo que les ayudaba a tener claridad en su relación con Dios y su identidad como pueblo del pacto. Y bueno, reafirma la separación del pueblo de algunas de las prácticas paganas que tenían ahí que tenían estos pueblos alrededor. Eso tiene que ver con Esdras y con Nehemías. Entonces, la historia del retorno. Tres retornos. Uno primero para enfocarse en el templo, luego uno que siguió para una reforma espiritual, volver a la ley, y luego un tercer asunto que tenía que ver ya con la reconstrucción de la muralla. Entonces, muralla, templo, población, casas, economía, comercio, leyes para organización civil, ya básicamente en estos retornos ellos están volviendo a ser una nación, están volviendo a ser un pueblo, a tener una identidad con Dios y entre ellos. Muy, muy interesante esto. Recuerden que son 140 años de historia aproximadamente, pero ahí ellos están, pues digamos, haciendo todas estas cosas con claridad. Bueno, llegamos ahora a un libro, el libro de la reina Esther. Dios preserva a su pueblo en el exilio. ¿Dónde se ubica la historia de Esther? Bueno, la historia de Esther eh, tiene algunas curiosidades. Su nombre significa estrella. En el Antiguo Testamento solo dos mujeres le dan su nombre a libros del Antiguo Testamento, Ruth, que ya lo vimos, y Esther. Algo sorprendente, o sea, que un libro
tenga el nombre de una mujer. Este libro habla de los judíos en Persia. Estaban dispersos bajo el dominio persa. Y entonces el rey allí de Persia, pues hace su reinado de belleza para ver la ganadora se iba a casar con él, ¿no? Este era más o menos la historia que ocurre ahí. Pero este libro, pues, habla de estos que están dispersos, pero todavía no han regresado después del primer decreto del rey Ciro. Entonces, este relato se ubica más o menos en los judíos que regresaron primero a Jerusalén bajo Zorobabel en el 536. El templo se completa en el 516. Esther es proclamada reina en el 478. O sea, ya han regresado, ya han reconstruido el templo. Y en el 473 Esther pues salva a Israel de las amenazas de Amán. Y luego entonces ya Esdras regresa a Jerusalén y Nehemías ya marcha a Palestina. Así que Esther aparece en el escenario de la historia unos 60 años después de que Ciro promulgó el decreto, pero aproximadamente 35 años antes de que Nehemías fuera para reconstruir el muro. Esa es como la ubicación cronológica del libro de Esther. Así que son judíos en el exilio, pero ya ha habido un primer retorno, o sea, ya hay una esperanza de regreso. Ahí están. Por eso hay complot contra los judíos, porque pues obviamente los empiezan a percibir como una amenaza, como una nación que amenaza. También hay otra curiosidad en el libro de Esther. Esta curiosidad hoy tienes que saber esto. El libro de Esther pues no menciona el nombre de Dios. O sea, usted lee el libro de Esther y pues si es una traducción literal de los originales, pues usted no va a encontrar que aparece el nombre de Dios en el libro de Esther. Y por esa razón a veces, pues la iglesia sobre todo, trató de como no incluir en el canon este libro. Los judíos lo tienen en su canon, pero la iglesia tenía esas luchas si este libro de verdad era un libro inspirado por el Espíritu Santo, un libro que no nombre a Dios. Pero cuando usted empieza a leer el libro y aunque no se nombra, todo lo que hay en esta historia muestra los designios de Dios, muestra cómo ahí está. Por ejemplo, cuando Esther está en el palacio y aumenta la tensión contra los judíos, el tío de Esther, llamado Mardoqueo, le dice, quizás para esta hora estás en este lugar. Claro, uno podría decir lo que Mardoqueo le dijo, quizás para esta hora Dios te puso como reina para salvar a los judíos, para que la salvación venga para los judíos. Claro, uno ve que es Dios soberano el que hace que todo de verdad fluya en la historia. Pero lee con cuidado y no vas a encontrar que Mardoqueo le dijo, Dios te puso en esta hora. No, quizás para esta hora estás ahí. Y bueno, entonces digamos la soberanía, la providencia, el favor de Dios está muy presente en la historia de la reina Esther, pero no está el nombre de Dios allí. ¿Qué también se puede aprender de eso? Sí, que a veces pues nosotros vemos alrededor tantas cosas de Dios y aunque no lo estemos como nombrando, pues Él está ahí, Él está presente, Él está actuando en nuestro favor. Así que, pues, a darle la gloria a Dios. Entonces, la reina, la historia es una historia muy interesante. Sí había una reina en Persia, sí había una reina,
y se llamaba Basti, y el rey persa Asuero, lo llama el hebreo Asuero, pero pues en la historia lo conocen como Jerjes. El rey Jerjes es conocido en la historia como Jerjes, pero en el hebreo lo llaman Asuero, es una traducción. Él dio una fiesta fantástica. Ahora, también a veces, pues, estas historias son todas exageradas en el Oriente Medio, pero dicen que esa fiesta duró 180 días. Lo que pasa es que, pues, entre más poder, entre más exhibición de poder quería un rey dar, pues las fiestas tenían que durar más. Entre más durara la fiesta, más poderoso ese rey, más poderoso ese emperador. Entonces dicen que la fiesta duró 180 días. Y en esas fueron invitados miles de los funcionarios del reino procedentes de las 127 provincias de este imperio, desde India hasta Etiopía. No, eso era una convocatoria gigante. Ahora, pues no se menciona directamente por qué hacían esta fiesta tan grande, pero era una exhibición de poder y también pues una fiesta tenía el propósito de que hubiera como ánimo, buen ánimo, mucha alegría, una moral alta en el pueblo. Por eso hacían estas fiestas tan extravagantes y tan grandes. Así ocurre. Luego entonces, en la última semana de la fiesta, el rey mandó llamar a su esposa, la reina Basti. Imagine, ya han pasado 180 días y en la última semana la manda a llamar, porque él quería exhibirla, mostrar su belleza. Y pues ya los invitados y ya la fiesta estaba en un momento de gran degradación. Y ahí, pues Basti se niega. Ella dice, no, yo no me voy a prestar para eso. Ella no quería exhibirse frente a invitados que ya estaban embriagados y con excesos. Entonces ella se niega a ir. El rey pues se llena de ira. eh, los consejeros le dicen, no, rey, esto es un mal precedente, ahora ya también todas las mujeres del reino, mejor dicho, van a sentirse inspiradas por la reina Basti y las otras mujeres van a empezar a imitar su desobediencia, su rebeldía, su negativa. Entonces ya esto se convirtió no solo de un asunto de fiesta, no solo de un asunto de exhibición, sino que ahora tenemos un asunto de Estado, de imperio. Hay una murmuración. Y bueno, entonces el rey, ya pasado su enojo, pues lamenta su decisión porque él decidió que no iba nunca más a volver a ver a la reina Basti. Pero ya después de que se le pasan las emociones, se lamentó y entró en una profunda tristeza. Y ya, ¿no? Las leyes de Persia pues son como incambiables, entonces pues ya no podía hacer nada. Y entonces acepta las sugerencias de sus ministros para que ahora él pues busque a las mujeres más bellas del imperio y se case con una de ellas y que ésta reemplace a la reina Basti. Qué historia, ¿no? O sea, hasta aquí tú te das cuenta que pues las historias de la Biblia son historias de la vida. Son historias donde hay una conjunción pues de emociones, de sentimientos, de relaciones, de conflictos entre ellos, entre las personas, una familia real en conflicto y todo un imperio ahora bajo una tensión. Y entonces, bueno, motivado y leyes, ¿no? Como decretos que son incambiables,
Y bueno, aquí en medio de todo esto, entonces tenemos a este rey escuchando que, bueno, se haga el llamado a todas las mujeres para el concurso de belleza. ¿Cómo le parece? Hay un concurso de belleza en la Biblia. Y entre todas las bellezas que llevaron aparece una joven judía llamada Hadassah, también conocida como Esther. Esta bella doncella había sido criada por un primo llamado Mardoqueo de la tribu de Benjamín. Mardoqueo el benjaminita, tío, primo, familiar de Esther. Esther pues se ganó el favor de Hegai, el encargado del proceso de elección. Sin embargo, por consejo de Mardoqueo, Esther pues no reveló su identidad judía en ningún momento hasta que pues ya llegó hasta que llegara el momento. Luego entonces, ¿cuánto duró el concurso de belleza? Según ahí los escritos, duró 4 años. Después de que el rey vio a todas las finalistas, ay, ¿cuántas mujeres le llevarían? Pues quedó muy, muy así maravillado de Esther y la eligió para que se convirtiera en reina. Así que para celebrarlo, adivina qué hizo para celebrar otra fiesta. Le rebajó los impuestos a las provincias y bueno, hizo, digamos, todo esto en una muestra de poder y ahí pues se casa con eh, Esther. Ahora, también en este tiempo pues las reinas no podían ir a visitar al rey a menos que el rey la mandara llamar. Este era el asunto. Sin embargo, en medio de todo esto hay un complot tramado por Amán que quiere pues acabar con los judíos. El complot de Amán quiere exterminarlos. Y porque también pues como que este arrogante Amán pues se enteró de que Mardoqueo no se inclinaba ante él y entonces Mardoqueo pues quería ser fiel a Dios, no se iba a inclinar ante un ser humano y esto además lo llenó de celos y averiguó que el pueblo de Mardoqueo eran los judíos y entonces hace toda esta estrategia diabólica para exterminar a los judíos de Persia. Y bueno, esto era una ley muy violenta. Sagazmente, así, mejor dicho, muy astutamente, logra convencer al rey de que firme un decreto, pero en medio de todo eso, pues Mardoqueo ya está hablando con Esther para que venga la liberación y la salvación de los judíos y que el rey se dé cuenta que este complot macabro, malévolo, satánico, estaba siendo tramado por Amán y que este complot afectaría su palacio porque la reina Esther era parte o es parte del pueblo judío en este momento. Entonces, grave situación. Pero ¿cómo hace Esther para ir a hablar con el rey y contarle lo que está pasando? Bueno, ella arriesga todo, arriesga su vida, arriesga su posición, yendo donde el rey sin haber sido llamada. Cuando el rey la ve, bueno, es que de todos modos era como muy bonita Esther porque él pues levanta como para autorizar que ella venga a verlo. Entonces, bueno, una gracia de Dios sobre ella para poder realmente entrevistarse con el rey y Asuero. Y ella no le dice de una vez qué es lo que está pasando, sino ella muy hábilmente lo invita a un banquete para pues festejar. ¡Ja! Y que además invite a Amán una vez, 2 veces. Y bueno,
no quiero parecer aquí como que pues este tema de hombres, mujeres, familias, pero la reina Esther, pues ella era muy sabia, ella entendió que para poder realmente tener la atención del rey Asuero, empezó por el camino del estómago, le dio buena comida y luego lo dejó intrigado. El rey le dice, oye, reina, esto es increíble, estoy tan feliz de esta cena. ¿Qué quieres? ¿Qué regalo quieres? Y ella le dice, mira, te voy a invitar a otra cena y ahí te diré lo que quiero. Y este hombre dice, pues, ¿cómo me puedo negar? Esto es lo mejor. Claro que sí, voy a otra. Y así, cuando ya están en esta cena, ella le dice, bueno, mira, rey, hay un complot contra los judíos tramado por este Amán. Y ya el rey ya había firmado el decreto, ya lo había sellado. Y entonces, ¿cómo se liberan? Hay liberación y cómo hay salvación? Pues primero Amán es ejecutado porque el rey percibe que Amán es un hombre que quiere matar a su reina y entonces lo ejecutan. Y además declara o hace otro decreto en el que dice que cada judío puede defenderse de esta conspiración. Y entonces se hace el decreto y que aquel que quiera atacar a los judíos, ellos podrán defenderse y no habrá ninguna complicación jurídica penal para aquel que en defensa propia se defienda de los ataques que les van a propiciar. Y por esta salvación, que vino, se instituyó la fiesta de Purim, capítulos 9 y 10 de Esther. Los judíos entonces se prepararon, resistieron a los enemigos. Mardoqueo y Esther instituyeron la nueva fiesta en recuerdo de la gran salvación que habían experimentado al escapar de las manos de Amán. Y Mardoqueo se convirtió en un notable estadista, un hombre piadoso, fue respetado tanto por judíos como por gentiles, y él ejerció poder con habilidad y justicia. Así que estos hechos fueron los que ocurrieron en este libro. Y entonces, cada vez que escuches la fiesta de Purim hasta el día de hoy, mira, hay dos fiestas que los judíos al día de hoy les dan mucha importancia. La fiesta de la Pascua, que es la liberación del pueblo del Imperio Egipto, en la noche que el ángel de la muerte pasó por toda la nación, y cuando veía la sangre en las puertas, en los postes y en los dinteles, el ángel de la muerte pasaba derecho y luego salieron apresuradamente de Egipto, atravesaron el mar, llegaron al desierto y como un recordatorio permanente de la gran liberación que Dios les dio del imperio egipcio, celebran la Pascua, la celebran cada año, hacen una celebración. Y Jesús celebró la Pascua, él fue a Jerusalén en los tiempos de la Pascua y pues él mismo fue el cordero inmolado en tiempos de la Pascua. Él liberó al ser humano de los pecados. Es que la Pascua tiene una implicación mucho más profunda de solamente una fiesta de liberación. Es que la Pascua evoca la liberación del ser humano de la esclavitud, del pecado y de la muerte que trae el pecado. Así que, claro que sí, tenemos nuestra Pascua en Jesús. Y la segunda fiesta que celebra el pueblo judío hasta el día de hoy es la fiesta de Purim. Y cuando tú escuches, ay, pero ¿qué será eso de Purim? Bueno, es la celebración de la liberación que los judíos tuvieron cuando estaban en el exilio de este complot para matarlos allá en Persia. Fueron liberados soberanamente, milagrosamente, por la gracia de nuestro buen Dios. Así que se instituyó esta fiesta y hasta el día de hoy con ella se recuerda esta liberación. Dos fiestas
muy grandes. Claro que hay más fiestas, ¿no? Tabernáculos y otras fiestas, pero estas son las fiestas que se llevan la atención más fuerte de los judíos hasta el día de hoy, Pascua y Purim. Así que ya, cultura general de los judíos, para que no se te olvide. Bueno, lecciones generales en cuanto al retorno. Esta época, 340 años, muchos, digamos, significativo el retorno porque se cumplen las promesas, Dios cumple promesas, restaura a su pueblo según lo había profetizado. Mira, las profecías sobre el pueblo, las profecías sobre el pueblo del pacto, las profecías sobre el pueblo que retorna, sobre el pueblo que se establece en la tierra prometida a Abraham. O sea, estas profecías se cumplen aquí en el exilio y llegan otra vez. En el año 70 Jerusalén fue otra vez destruida. El imperio romano en esta ocasión no dejó el templo, no dejó a Jerusalén en pie. Lo único que quedó de esa situación terrible fue el muro que ahora se llama el Muro de los Lamentos. Y Dios nuevamente dando promesas de restaurar al pueblo, de volverlo a la tierra que prometió a Abraham y a los padres, de volver a poner en el trono a un heredero. Y bueno, ahí lo tienes, Israel todavía está, Israel está ahí geográficamente. Y pues esta es una soberanía de Dios, nos guste, no nos guste, tengamos juicios de valor, no creamos que lo que creamos de esta nación, la verdad es que las profecías se cumplen. Veremos cómo la profecía que sigue anunciando que se levantará un templo en Jerusalén y que habrá templo en los últimos días antes del retorno del Rey Jesús, pues esas profecías se van a cumplir. Pero obviamente las lecciones del retorno, porque no estamos en la escatología, sino en los históricos, pues Dios cumple sus promesas, restauró a su pueblo según lo profetizado. Y aquí también hay que darle un lugar importante a la importancia de la fidelidad. Esdras y Nehemías priorizaron la obediencia a la palabra de Dios. Primero se reconstruye el templo, se levanta el altar, se restaura el sacerdocio, se lleva la ley a cada persona, se insta fuertemente a la obediencia. Una prioridad clara de estos que retornan y que se vuelven gobernantes e influyentes en la nueva Jerusalén que se está levantando. Fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad y obediencia. Así que hay que darle un lugar importante a este tema. Dios cumple promesas, pero hay que ser fieles y obedientes a la palabra de Dios. No se puede dejar de mencionar, especialmente en este libro, en estos libros de Esdras, Nehemías, el papel de la oración y el liderazgo piadoso. O sea, Nehemías, Esther actuaron con sabiduría y dependencia de Dios. O sea, no se nombra a Dios en Esther, pero ella piadosa, ella se dejaba guiar, ella entendía la sabiduría. Mardoqueo le hablaba y ella de verdad seguía las instrucciones. Hay oración, hay liderazgo piadoso en estas historias. Y mira, hasta el día de hoy, o sea, la oración puede mucho. No, la oración del justo puede mucho, dice Santiago. ¿Sabe? Un día escuché a alguien decir que sí deberíamos tener oración, pero que también deberíamos tener acción. Y entonces quería hacer una palabra llamada oración. Yo, bueno, oración. Oramos y actuamos. Oramos y actuamos. Pues yo creo que necesitamos profundizar o reflexionar un poquito más en eso de oración, en eso de orar y actuar. Porque cuando oramos entendemos que Dios es suficiente.
Cuando oramos, entendemos que Él es la fuente de la sabiduría. Cuando oramos, estamos convencidos que en ese trono de Dios hay gracia, hay ayuda, está todo, fluye todo lo bueno del trono de Dios y por eso estamos convencidos de que necesitamos ir al trono de Dios y levantar un altar de oración e intercesión. Y entonces, ¿cómo es lo de actuar? ¿Cómo es lo de actuar? Pues porque cuando estamos en el trono, pues ahí es donde escuchamos la sabiduría de Dios. Y a veces Dios dice, hay que arrepentirse, entonces hay que actuar con arrepentimiento. A veces Dios dice, hay que marchar, entonces hay que actuar marchando. Pero a veces Dios dice, los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Entonces, a veces de ese trono sale una instrucción clara a esperar. Y entonces, ¿qué vamos a actuar? No, ahí es que esperar. Así que antes de, digamos, ponernos a decir que tenemos que actuar, lo que necesitamos es volver a rescatar el papel real de la oración, que es ir al trono de la gracia, a escuchar a Dios y recibir su instrucción. Y la que sea, lo que sea que Dios esté diciéndonos, eso es lo que más bien haremos con obediencia. El arrepentimiento, la espera, la marcha. eh, ¿Qué quiere Dios? Yo haré lo que Dios quiera. Su voluntad es la que me debería motivar más y más. Pero solo en la oración es que yo voy a saber lo que realmente puede hacerse ahora. Hay que discernir los tiempos, hay que comprender los tiempos que vivimos. Sin el trono de gracia, sin levantar un altar de oración, es muy difícil entender los tiempos que vivimos y cómo comportarnos en ellos. Nehemías y Esther son el ejemplo perfecto de que la oración y un liderazgo sabio que sigue las instrucciones divinas es lo que realmente se necesita más y más en estos tiempos. Y una última lección del retorno, pues Dios es soberano, soberano, soberano en la historia. En medio de imperios paganos, Dios protegió y usó a su pueblo para cumplir su propósito. En medio de lo más oscuro de la historia y de los imperios más hostiles y crueles como el de Babilonia, ahí hubo gente como Daniel y sus tres amigos que desafiaron todo un imperio por causa de su temor a Dios. Y la famosa frase de los tres amigos de Daniel cuando les pedían inclinarse ante esa estatua y ellos decían, pues puedes hacer lo que quieras, si nos quieres meter a ese horno de fuego, métanos, pero no nos inclinaremos, sino que sencillamente adoraremos al único Dios que conocemos. Y este Dios al que adoramos nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, todavía le seguiremos adorando. No, esas declaraciones son de verdad demasiado poderosas. Y ahí están. No pudo el imperio más potente de la historia, porque se ha considerado por los historiadores a Babilonia y en la cúspide con Nabucodonosor como uno de los imperios inigualables en la historia. No hay otro imperio como este. Y no pudo con, pues, aniquilar, no pudo quitar, no pudo reprimir el temor a Dios y la piedad de los hijos del pacto. Dios protegió, usó a su pueblo, cumplió su propósito. Así que la soberanía de Dios está en la historia. Hay soberanía de Dios y hay la libertad humana. Ambas cosas tienen que verse ahí. Si estos humanos, estos hombres, estas mujeres como Esther, decidieron temer a Dios, decidieron hacer, hacer la voluntad de Dios por encima de sus propios intereses y aún arriesgando su propia vida. Y ahí está. Lecciones del retorno. En cada etapa teníamos lecciones. Lecciones en el reino que estuvo unido en las monarquías. Lecciones cuando hubo un reino dividido
por tantos reyes, lecciones del retorno, porque en cada una de estas etapas podemos ver a Dios actuando. La teología está presente dentro de la historia y la narrativa que tenemos aquí en la Biblia. Así que palabras como para concluir este tiempo de históricos: 12 libros: Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Deberías poder decir ya estos libros así de memoria y tener una perspectiva de cada uno de ellos. Josué, la entrada a una tierra prometida; conquista, victoria; Jueces, un tiempo de oscuridad, cada cual hace lo que quiere; difícil tiempo donde claman, hay liberación, se apartan, hay cautividad, hay opresión. Transición a los reyes, unas monarquías ya nunca más volverían a ser gobernados directamente por Dios, ahora tienen un sistema monárquico y bueno, ellos crecieron, se volvieron imperio, fueron fuertes, decayeron y decayeron justamente por la adoración. Un rey Saúl que se adoraba a sí mismo, que levantó una estatua a su nombre; un rey David que adoraba a Dios y en los momentos más oscuros de su vida la adoración y su deseo de amar a Dios le sacaron del lodo cenagoso, del pozo de la oscuridad. Un rey Salomón con un corazón dividido, el que construyó el gran templo para Dios, construyó templos para ídolos, se dejó llevar y seducir por esas idolatrías y no sabemos su final en la eternidad. Un reino dividido por causa de esta idolatría. Así que un reino dividido que se pierden tribus, se pierde pueblos, se pierden cosas, unas promesas que siguen funcionando con el reino de Judá y lo que Dios le dijo a Abraham, a Jacob, a Isaac, Abraham, a Isaac, a Jacob y a el rey David se lo está cumpliendo. Regresan después de cautividades muy complejas, 70 años en Babilonia, 70 años, o bueno, Babilonia, persas, medos, persas, y terminan regresando conforme a la promesa, reconstruyen su templo, reconstruyen su identidad, reconstruyen las murallas y nuevamente tenemos historia de Israel. Cuando termina el libro de Malaquías, que es el profeta final aquí, hace menciones a Elías, hay unas grandes exhortaciones, pero con este profeta Malaquías también entra un periodo de silencio. Ya no hay más profeta para Israel, ya no hay más historia divina, ya no hay más Biblia, desde Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista, un profeta al estilo del Antiguo Testamento. Así que también podemos ver que regresaron, pero ya no hay más historia, no sabemos exactamente, pues hay libros ahí como los Macabeos y otros que cuentan, pero ya canon, ya no hay más, no hay más Biblia, hasta Malaquías tenemos historia, 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista. Bueno, mis hermanos, gracias por aguantar tanto. Algunos estuvieron muy juiciosos estas 3 noches, algunos están llegando solo hoy. Dios los bendiga a todos. Recuerde que esto se queda aquí grabado y usted puede volver a ver estas sesiones o recomendarlas cuando usted quiera. Pastor Carlos, hagamos una oración de cierre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos verte obrando a través de los tiempos, a través de las diferentes circunstancias, a través de personajes, Señor, que tú utilizas. Y tú utilizas a tu pueblo en todo tiempo y en toda circunstancia, y tú moldeas la historia de acuerdo, Señor, a tu voluntad, Señor. Pedimos que tu voluntad sea hecha en medio de las circunstancias que hoy vivimos en las naciones. Pedimos tu sabiduría, pedimos, Señor, que nosotros, tu pueblo, podamos ser luz y sal como han sido tu propósito y tu diseño, Señor, en medio de toda circunstancia, y que nuestros corazones, Señor,
se levanten a ti cada mañana, Señor, para agradecerte, para pedir sabiduría y dirección para estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias por el pastor Arturo. Bendice su vida, su ministerio, Señor, su liderazgo en las naciones y en Colombia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar gracias al pastor Arturo por su tiempo y su esfuerzo, y a cada uno de ustedes por estar aquí cumplidamente estudiando, abriendo su mente y su corazón. Espero que hayan tomado notas y que ustedes no solamente hayan aprendido, sino que ustedes también quieran compartir lo que Dios les ha enseñado. Además, si usted ha sido bendecido y usted ha sido bendecido durante estas clases de libros históricos, yo le invito a que usted haga algo para que otros también sean alcanzados y bendecidos igual que usted. Usted puede inscribirse a nuestra página de YouTube, y cuando usted se inscribe, lo que usted está haciendo es permitiendo que otros sean alcanzados con estos materiales que están alcanzando Latinoamérica. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su servicio al cuerpo de Cristo en las diferentes naciones donde usted está estudiando a través de comprensión de los tiempos. Y una vez más, Pastor Arturo, muchísimas gracias. Como siempre, es una bendición escucharle y tenerle con nosotros. Señor les bendiga.